Ok. Entonces, ahora lo que vamos a ver son las medidas de dispersión. Ya estuvimos viendo todas las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, pero necesitamos, esas medidas ya vimos que se acumulan hacia el centro y también tenemos pocos casos en los extremos. Entonces, vamos a ver para qué necesitamos estudiar estas medidas de dispersión. Entonces, supónganse que están de vacaciones y están cerca de un río y están a punto de cruzar ese río. Y la información de que dispones es que la profundidad media es de 3 pies. Y la pregunta es, ¿te arriesgarías a cruzar? ¿Qué me dicen? No, porque no sé cuántos son 3 pies. 3 pies, ¿cuánto vale un pie? Véanlo en su calculadora de su 30 centímetros. 30 centímetros. Entonces ya sabes que 3 pies, ¿cuántos son? Aproximadamente 90 centímetros. ¿Se arriesgarían a cruzar? No. Yo no. 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 ¿No? Bueno, a ver, vamos a ver. Tal vez te gustaría saber algo acerca de la variación de la profundidad, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, si te dicen que la profundidad máxima es de 3.25 pies y la mínima de 2.75 pies, ¿te atreverías a cruzar el río? Sí. No. Algunos sí, algunos no. Está bien. Entonces, fíjense bien, me están dando la profundidad media, pero ya ven que tenemos los extremos, como les decía, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si la profundidad varía entre 0.5 pulgadas, pies, y 5.5 pies? ¿Te atreverías a cruzarlo? Todavía menos. Sí, entonces, ¿se dan cuenta que no nada más porque nos digan el promedio, ya con eso va a ser suficiente? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estadística necesitamos tener más medidas, tenemos que tener más conocimiento. Entonces, por eso necesitamos estudiar las medidas de dispersión, porque si nos dicen en promedio, como los que vimos al principio, pues no es suficiente esa información. Entonces, hay que seguirle estudiando y hay que seguir avanzando en el aprendizaje de la estadística. Ok, entonces las medidas de dispersión es una información complementaria a las medidas de tendencia central. También nos permiten comparar dos distribuciones. ¿Se acuerdan que hacíamos tablas de distribuciones? Ese tipo de distribuciones las podemos empezar a comparar. Y obviamente, si entramos a la parte de probabilidad, vamos a conocer cómo se distribuyen probabilísticamente las funciones. Nosotros vamos a ver nada más un pedacito de probabilidad y vamos a ver la distribución normal. Hay muchísimas distribuciones que se pueden ir comparando una con otra. Por ejemplo, si en psicología tienen dos grupos de niños de síndrome de Down, a unos les hacen ciertas curso o les dan ciertas habilidades para aumentar sus capacidades y al otro grupo no, miden si fue bueno o no fue bueno y pueden comparar esas dos distribuciones, esos dos grupos. También socialmente, en los grupos, ahora que está de moda los grupos de las vacunas, ¿cierto? Pueden, a los que les pusieron las vacunas contra los que no les pusieron las vacunas, porque finalmente las vacunas siguen siendo una prueba. Y una vez que tenemos esa información complementaria, si el valor es pequeño, al sacar una medida de dispersión, en este caso sería la varianza o la desviación estándar, decimos que la media sí va a ser representativa. Y si el valor es muy grande, nos indica que la media no es confiable. Entonces, esa muestra que tomamos no es confiable porque hay demasiada variabilidad. Entonces, no nos está diciendo mucho acerca de esa muestra de la población. Porque por lo general siempre estamos con muestras. Entonces, dentro de las medidas de dispersión, primero vamos a ver los datos sin agrupar. Acuérdense de que es bien importante diferenciar
cuando tenemos datos agrupados, cuando tenemos datos no agrupados. Y agrupados por lo general son por intervalos. Entonces, el rango es ya lo hemos calculado y lo estuvimos calculando para hacer nuestras tablas de distribución. Es la diferencia entre el valor más pequeño y el valor máximo. El mínimo y el máximo, es la diferencia. Entonces, lo único que hacemos, como pueden ver aquí, el rango, ¿sí? Aquí el rango, pueden ver que es el valor máximo menos el valor mínimo, esa diferencia. Esto se usa como aseguramiento de la calidad para ver qué tanto se aleja uno del otro. Y déjenme borrar esto. Y la desviación media nos va a medir la cantidad media por la cual los valores varían de su media. Entonces, si ponemos, voy a poner aquí una grafiquita en color rojo, supongamos que así se distribuye, como esas barritas, ¿no? La distribución media. Entonces, aquí tenemos lo que vale nuestra media, nuestra X barra, ¿sí? El promedio. Entonces, mide la cantidad media por los cuales todos los valores varían de su media. Aquí tenemos, toda esta línea, son muchísimos valores que tenemos, todos estos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta distancia hay de este valor hacia la media? ¿Sí? Luego de este valor a la media, cada uno de estos valorcitos. Y entonces, esta se usa para pronósticos como medida de error, para ver qué tanto error hay de entre una hacia la otra. Y eso sería para estadística un poco más avanzada cuando hablo de pronósticos. Entonces, la desviación media la vamos a poner como DM mayúscula, y la vamos a calcular a cada XY, acuérdense que estamos en datos sin agrupar, a cada XY le vamos a restar la media y la vamos a dividir entre el total de datos. Entonces, aquí está muy fácilmente esta formulita. Así se calcula la media. A cada XY le resto la media que obtuve, esa X bar, y la divido entre total. Y le ponemos valor absoluto, porque si no la pongo en valor absoluto, a la hora de sumarla, me va a dar 0. Y si igual hagan la prueba en alguna ahorita que hagamos, y si ustedes a cada XY le restan la media y luego la suma, les va a dar 0. Entonces, el valor absoluto, acuérdense, ¿cuál es? ¿Quién me dice cuál es el valor absoluto de menos 3? ¿Sería 3 positivo? 3. Entonces nos da un número positivo. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? ¿Quién me dice? Sigue siendo 3, chicos, ¿sí? Entonces el valor absoluto de menos 3 o 3 siempre nos va a arrojar un 1 positivo. Entonces yo aquí saco la sumatoria de las diferencias de cada XY menos la media, y la sumo toda, ya no me va a dar un número negativo. La divido entre el total de datos y me va a dar mi desviación media. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Ahora, la varianza. La varianza para una muestra, ¿se acuerdan que la pusimos como S minúscula al cuadrado? Entonces, la varianza va a ser el promedio de las desviaciones cuadradas alrededor de la media. Aquí las estamos elevando al cuadrado. Acá no era el cuadrado, acá era el valor absoluto. Entonces, a cada XY le voy a restar la media y la voy a elevar al cuadrado. Entonces me va a dar positiva. Y la voy a dividir entre el total de la muestra menos un dato. Si fuera la población, en lugar de X barra, tendría mu y sería entre el total de la población. Pero como es una muestra, por eso es bien importante diferenciar las fórmulas. Como es una muestra, porque es S al cuadrado, es entre N menos 1. Entonces, así vamos a calcularlo. Lo vamos a ver en el ejemplo para que lo vean más claro. Y la desviación estándar
no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Y se expresa en las mismas unidades de los datos. Por ejemplo, si mis datos es el incremento en venta, es la temperatura, es la edad, es el peso, la desviación estándar la voy a poder tener, no así la varianza. ¿Por qué la varianza no? Porque la elevé al cuadrado. Y entonces aquí ya no estoy con los mismos datos de temperatura, de años, de edad, de incremento en ventas, ¿no? Entonces, aquí es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ustedes se acuerdan cuando tenían A al cuadrado igual a B? ¿Qué hacían? ¿Sacaban raíz cuadrada de ambos lados? ¿Se acuerdan? En matemáticas, raíz cuadrada de A cuadrada es igual a la raíz cuadrada de B. Sí, ambos lados de la ecuación para mantener en equilibrio. Y A al cuadrado con la raíz cuadrada es A. Y entonces aquí me queda A es igual a la raíz cuadrada de B. Entonces hagan de cuenta que S cuadrada es A cuadrada y todo lo de acá es B. Entonces, exactamente la fórmula queda igualita, pero queda la raíz cuadrada y la S ya no queda al cuadrado. Entonces, la desviación estándar por lo general la utilizamos para comparar la extensión de dos o más grupos de datos expresados en las mismas unidades. Como pueden ser varios grupos del tronco divisional en su edad, en su peso, ¿no? Estatura. Y yo creo que les va a quedar más claro si lo vemos con un ejemplo. ¿Se acuerdan del famoso ejemplo que les dije que íbamos a estar viendo, el del incremento en ventas? Vamos a seguirlo viendo. Entonces aquí, esta parte se las pongo. Si se fijan, la formulita que les puse hace rato fue esta que está aquí. Y detallada, aquí está. ¿Sí? Si fuera la de la población, de todas maneras, le podemos poner la desviación media y le podemos poner una μ o una x o dm, como quieran. Sería igual a la sumatoria. Ay, perdón, déjenme borrar. Al ponerle μ de la población, sería igual a la sumatoria del valor absoluto de xy menos la media, que sería esta, entre el total de la población. Desde que y es igual a 1 hasta n, si fuera de la población. Aquí están viendo que es de la muestra y aquí tenemos el detalle. Ok. Entonces, vamos a ver la siguiente laminita. Aquí está, si son datos agrupados, la desviación media. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agregarle, déjenme ponerlo en verde. Tenemos que agregarle la frecuencia absoluta. ¿Se acuerdan que teníamos aquí nuestra xy, nuestra frecuencia, y por acá tenemos el intervalo, no sé, lo que quiera, de 0 al 5, por ejemplo? Entonces aquí, por ejemplo, esta, que ¿cuánto va a valer? 2.5. Supongamos que aquí es 2. Y supongamos que la media me haya dado, no sé, 15, por decir algo. Entonces, aquí tendría que hacer el valor absoluto de cada xy, que sería 2.5, menos 15, que es la media. ¿Sí? Ay, perdón, aquí. 2.5 menos 15, que es la media. ¿Sí? Y luego esta tendría que multiplicarla por 2. Déjenme tachar esto. Y entonces aquí voy a tener todo este renglón. Así lo tendría que hacer para cada uno de ellos. Y al final,
hago toda la sumatoria, que sería esta, y la divido entre el total de datos. Esta sería la desviación media para los datos agrupados, ¿ok? Por Ahora, 2 porque se eleva al cuadrado, ¿verdad, profesora? no, esta no se eleva al cuadrado. Esta es desviación media. Ay. Esta es desviación media. Esta que estamos viendo aquí es desviación media. La varianza es la que se eleva al cuadrado. Aquí estamos viendo datos agrupados, desviación media. ¿Ok? ¿Sí te queda claro? Sí, sí. Okay. Gracias. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para seguir. A ver, ¿quién me lee esas frases? Yo. Adelante. Dice, para dirigir personas, camina detrás de ellas. Lao Tzu. Y los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. James Russell Lowell. Bellísimas frases, ¿verdad? Ok, la varianza. Aquí está la varianza. Esta sí se lleva al cuadrado. Si la varianza es de la población, usamos sigma al cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces, a cada xy le resto la media. Aquí está resumida. Esto es lo mismo que esto. Entonces, aquí está, a cada xy le resto la media al cuadrado y la voy sumando, la voy sumando. Esta es cuando es de la población. Fíjense bien, aquí hay una diferencia entre la población y la muestra. Y cuando son datos agrupados, le agregamos la FI. Aquí está. Ahorita vamos a hacer los ejemplos. Nos vamos en la hoja de Excel. Entonces, aquí, esa es la diferencia. Datos sin agrupar y datos agrupados de la población. Ahora vámonos a la de la muestra. Bueno, esta formulita la pueden encontrar. Esa no me gusta porque va por partes, pero yo prefiero enseñarles la completita. Ok. Ahora, la desviación típica o estándar de la población, seguimos sigma de la población. Fíjense, aquí ya no está el cuadrado. Es exactamente la misma y aquí es la raíz cuadrada. ¿Se dan cuenta? Y si son datos agrupados, le agregamos la frecuencia absoluta. Y esta XY que está aquí, acuérdense que es la marca de clase. Entonces, la desviación típica sí nos van a decir, sí nos va a dar información acerca de la variable que estamos haciendo. Si la estamos midiendo en años, me va a dar años. Si me está diciendo temperatura, me va a dar temperatura. Si me está diciendo porcentaje de incremento en ventas, me va a dar ese porcentaje. ¿Sí? Entonces, esta es para datos agrupados. Es la única diferencia. Le agregamos la frecuencia absoluta. Ahora vámonos a la de la muestra. Ok. Ahora, la varianza de la muestra, si ustedes se fijan, la pusimos con S al cuadrado, ¿cierto? Si son datos sin agrupar, fíjense bien, aquí la diferencia es que la dividimos entre n menos 1. Tengan cuidado en eso. Entonces, aquí está la fórmula. Datos sin agrupar. Para datos agrupados, le vamos a agregar la frecuencia absoluta. Y también entre n menos 1. Y es s al cuadrado. ¿Sí? Ahora, esa misma, pero sacándole la raíz cuadrada, nos va a dar la desviación típica. Entonces, la desviación típica también viene siendo esta S sin elevarla al cuadrado, y aquí tenemos la raíz cuadrada, es la misma fórmula,
Y lo único que le hemos agregado es la FI para datos agrupados. Y siempre entre n-1, exactamente igual que la varianza, pero es la raíz cuadrada. Entonces, si calculamos bien la varianza, nada más obtenemos la raíz cuadrada y ya tenemos la desviación estándar. Y para datos sin agrupar, simplemente le quitamos la FI y ya. Donde n es el tamaño de nuestra muestra. Y acuérdense siempre, entre n-1, aquí sí hay diferencia entre la fórmula de la población y de la muestra. Ok, vamos a pasar directamente entonces ya al ejemplo. Entonces, ese ejemplo es el que ya todos tienen en su cuaderno, ¿se acuerdan? Que les dije que lo íbamos a estar usando. Aquí tenemos el incremento en ventas de 10 datos. Son de 10, una muestra de 10 almacenes que están en toda una región y son los aumentos porcentuales con respecto al año anterior. Entonces, en este caso, vamos a determinar las medidas de variación, que sería el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Ya calculamos media, mediana y moda anteriormente. Acuérdense cuánto nos dio la media que la vamos a usar ahorita. Entonces, vamos a determinar estos valores. Vamos a determinar primero el rango. ¿Cuál sería el valor más pequeñito? 2. 2, ¿dónde está el 2? 2.9. 9. Acá está, 2.9, perfecto. ¿Y cuál es el valor más grande? 10.2. 10.2. Ok, 10.2. Entonces, el rango, ya lo saben sacar, que es lo que hicimos siempre, ¿se acuerdan? 10.2 menos 2.9. ¿A qué es igual? ¿Cuánto les da? 7.3. 7.3, correcto. Así tan fácil saqué el rango. Ahora, para sacar la desviación media, necesitamos tener, no importa que están ordenados no los datos, necesitamos tener la media. ¿Se acuerdan que la media, cuánto nos daba la media? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? 5.94. Ok, 5.94. Entonces, quiere decir que a 10.2 le tengo que restar 5.94 en valor absoluto. A 3.1 le debo restar 5.94 y me va a dar negativo, ¿están de acuerdo? Tengo que sacar el valor absoluto. A 5.9 le tengo que restar la media y así a cada uno de los valores y después sumarlos. Y lo mismo tendría que hacer para sacar la varianza. 10.2 menos 5.94 lo debo de elevar al cuadrado. Ok, vámonos a donde tengo ya preparado el ejercicio. Ok, entonces aquí ya tenemos los datos. Los datos ahí están ordenaditos, ¿no? Y vamos a sacar a cada XY, le vamos a restar la media, ¿sí? El rango ya lo calculamos. A 10.2 le restamos 2.9 y nos dio 100.3. Por eso ordenamos los datos para tener el valor más pequeño y el valor más grande. Ahora, fíjense bien. Aquí se los voy a poner. Habíamos dicho aquí que la media es igual a 5.94. A esta XY le restamos 5.94 y me da 3.04 en valor absoluto. A 3.1 le resto 5.94 y me da menos 2.84, pero en valor absoluto es positivo. Si ustedes le ponen con los negativos, tal cual como está, y lo suman, sin sacar el valor absoluto les va a dar 0. Alguien haga la prueba y va a ver. 3.7 menos 5.94 me va a dar menos 2.24, pero en valor absoluto ya es 2.24. A 4.3 le quitamos 5.94 y también me va a dar negativo. Entonces, con el valor absoluto me da positivo. Ok, así le hacemos para cada uno de estos datos. Y ustedes mismos hagan la prueba en su cuaderno, háganlo a mano.
hacemos toda la suma, esta sería la sumatoria. Hacemos toda la suma y nos da que a 19.96 lo dividimos, aquí me faltó ponerle sumatoria si se fijan. Aquí me faltó ponerle la sumatoria. Entonces es 19.6 entre 10 nos da 1.96. Entonces esta sería la desviación media. ¿Sí? ¿Todos hasta aquí bien? Entonces cada uno de estos valores, a cada xy le restamos este valor de la media. Ok, ahora vamos a calcular nosotros a cada xy le restamos la media y le vamos al cuadrado. Ahora fíjense bien, como aquí ya calculé la diferencia, aunque esté en valor absoluto, ¿están de acuerdo que aunque me dé positivo o negativo, cualquier número negativo elevado al cuadrado me va a dar positivo? ¿Están de acuerdo todos? Entonces, aquí ya tengo los datos, fíjense bien. A 2.9, háganlo en su calculadora, por favor. 2.9, primero hagan 2.9 menos 5.94, ¿cuánto les da? Voy a poner aquí. ¿Cuánto les da? 2.9 menos 5.94. ¿Cuánto les da? Menos 3.04. Menos 3.04. Elevado al cuadrado. Sería 9.2416. Exacto, aquí está. Entonces ya se fijaron todos cómo lo hicimos. Ahora, 3.1, por ahí pongan su calculadora. 3.1 menos 5.94. 2.84. 2.84. Negativo, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora, eso elevado al cuadrado. $8.0656. Exacto, este número que está aquí abajo. Entonces, si se fijan, aquí ya tengo, me dio todas las diferencias. Nada más las elevo al cuadrado y hago toda la sumatoria. Sí, toda la sumatoria completita. Y aquí, si se fijan, no tengo frecuencia absoluta porque nada más tengo datos sin agrupar. Entonces, ¿qué hago? Aquí también me faltó poner la sumatoria. Aquí me faltó ponerle sumatoria. Entonces, hago la sumatoria de cada xy menos x barra, nos da 51.984. Lo dividimos entre n menos 1. El total de datos son 10, ¿sí? N menos 1, pues me da 10 menos 1, me da 9. Por eso lo dividimos entre 9. 51.984 entre 9 nos da 5.76. Esta es la varianza. La varianza no la podemos poner en unidades de incremento en ventas. Aquí podemos decir que el promedio de incrementos en venta de esas 10 tiendas fue de 5.94. ¿Están de acuerdo? Ahora, si nosotros a 5.76 le sacamos la raíz cuadrada, sáquenla y les debe dar exactamente 2.43. ¿Sí? Entonces, quiere decir que 2.4 es la desviación típica y la podemos poner como porcentaje del incremento en ventas. ¿Sí? Entonces, la variabilidad es de 2.4 y el promedio nos da 5.94. Entonces, la variación de esa información, de todos estos datos que tenemos aquí, es de 2.403. Y como es pequeña y es mucho más pequeña que la media,
quiere decir que sí es confiable nuestra media. ¿Preguntas hasta aquí? Yo. Por ejemplo, el problema mismo nos va a decir si es de población o muestra, profesora. Claro, ustedes se van a dar cuenta, sí, claro. O sea, siempre tienen que saber si es una muestra o es una población, desde luego. Porque ustedes como investigadores son los que obtienen la información, ¿sale? Ahora, fíjense bien, estuvimos trabajando esta información en una clase pasada, ¿se acuerdan? Que les presenté un rango de 10 a 20. Estos son datos agrupados. Aquí ya les puse completamente la tabla, porque ya quiero que nos vayamos a la parte de Excel. Fíjense bien, aquí tenemos un rango de 10 a 20. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? 10. 10. 10. Cada una va de 10 en 10 en 10 en 10. Entonces, 10 más 20 entre 2 me da 15. Aquí está mi XY. Es mi marca de clase. Aquí tengo mi frecuencia absoluta. Yo multiplico 15 por 1 y me va a dar 15. 25 por 8 y me va a dar 200. Esto ya lo habíamos hecho. Así nos vamos. El total me da 1820. Tengo un total de 42 datos. Y si yo lo divido 1820 entre 42, me da 43.3. Si se fijan, es mi media. Ya tenemos la media, ya sabemos calcular la media. Si no calcularon bien la media, entonces van a calcular más todo lo demás. Entonces, fíjense bien. Ahora, acá, déjenme cambiar de color, voy a irme a rojo. A cada XY le voy a restar la media. Y me va a dar, ¿qué? Menos 28.33. En valor absoluto, aquí me fui despacito. En valor absoluto me da 28.3. Ahorita que vamos en Excel nos vamos a saltar un paso. Pero aquí no me quise saltar ningún paso para que lo vayan viendo con claridad. Luego, a 25 le volvemos a restar el 43.33 y me da número negativo. Menos 18.33. En valor absoluto me da positivo. A 35 le voy a restar el 43.3 y me va a dar menos 8.33 y en valor absoluto me va a dar 8.33 y así me voy para cada uno de ellos. Acuérdense, aquí le pongo en oscuro porque no se suma. Después, ya que tengo el valor absoluto, fíjense bien, hasta que tengo la operación hecha del valor absoluto, hasta entonces lo voy a multiplicar, ¿por quién? Por mi frecuencia, déjenme cambiar el color naranja, por mi frecuencia absoluta. Entonces, este valor, voy a poner mejor azul. Este valor lo voy a multiplicar por mi frecuencia absoluta y me va a dar 28.33. Luego, 18.33, no quiere pintar. Ya se le acabó la tinta. No es cierto, 18.33 por 8 me da 146.67. Luego 8.33 por la frecuencia, en este caso sería 10, que me va a dar 83.33. Y así me voy para cada uno de estos. Entonces, ya una vez que tengo todo esto, y aquí ya tengo ¿quién? Ya puedo hacer la sumatoria. ¿Sí? Y con esta sumatoria ya puedo calcular ¿a quién? A la desviación media. Esto es para la desviación media. Y la desviación media sí la voy a dividir entre el total de datos. ¿Sí? Me da 12.33. Ese sería mi desviación media. Ahora, aquí no podemos sacar rango
porque no tenemos todos los, si tuviéramos todos los datos originales, obviamente para haber hecho esta tabla que tenemos aquí, debimos haber tenido un valor mínimo y máximo, pero en este caso no lo tenemos, por eso no sacamos el rango en datos agrupados. A menos que hayamos hecho la tabla nosotros de frecuencia y hayamos tenido toda la muestra completa. Ok, ahora vámonos a la varianza. Para la varianza necesitamos tener cada xi menos x barra al cuadrado. Primero que debemos tener esta información. Ahora fíjense bien, en esta columna, no sé qué color ponerles, café ahora, a ver si se ve el marrón este. En esta columna hicimos a cada xi le restamos la media. ¿Están de acuerdo? Entonces, a 28.33 lo elevo al cuadrado, este que está aquí, 28.33. Lo elevo al cuadrado y me va a dar 802.78. Luego, menos 18.33, lo elevo al cuadrado y me va a dar 336.11. Luego, menos 8.33, lo elevo al cuadrado y me va a dar 69.44. Luego, 1.67 al cuadrado me va a dar 2.78. Y así me voy para cada uno de ellos. Y tampoco sumamos esto. ¿Por qué? Porque todavía me falta, para sacar la varianza, multiplicarlo por ¿quién? Por la frecuencia absoluta. Entonces, estos 802.78, ahora lo voy a multiplicar por 1, que es mi frecuencia absoluta, y me va a dar 802.78. Ahora, estos 336.11 los vamos a multiplicar por 8, mi frecuencia absoluta, y me va a dar 2.688.89. Y así me voy para cada uno de estos valores, los voy multiplicando por su frecuencia absoluta y obtengo toda esta columna que ven aquí. Ahora, esta sí la voy a sumar toda. Y la suma, ¿cuánto me da? 9.183.33. Como sabemos que proviene de una muestra, entonces la vamos a dividir entre 42 menos 1, que sería 41. ¿Están de acuerdo? Entonces, este es 9.183.33. Lo dividimos y me da 223.98. Fíjense bien lo que vale la varianza de esta muestra a lo que vale la media. Es un valor mucho más grande. Porque como lo elevamos al cuadrado, si se fijan, lo elevamos aquí al cuadrado, por eso es que sacamos la raíz cuadrada, para tener la S solita, ¿sí? De ese elevado al cuadrado. Entonces, al sacar la raíz cuadrada de 223.98, nos da 14.97. Entonces, este sí está en el valor de las unidades originales. Supongamos que este rango es una prueba, un test. Entonces, estos mismos puntajes me está dando una desviación de 14.97 puntaje con respecto a la media. Entonces, si se fijan, las medidas de desviación nos dan más información acerca de cómo se están comportando nuestros datos. Por eso es bien importante tener toda esa información, ¿ok? Y creo que ya nos vamos a ir a la página de Excel. Bueno, propiedades de la varianza, ustedes la van a ver. Esta yo no se las doy, se las voy a pasar rápido. Y aquí tenemos otra frase preciosa. ¿Quién la quiere leer? ¿Puedo yo? ¿Sí? Quien no ama su trabajo, aunque trabaje todo el día, es un desocupado. Facundo Cabral. Bellísima frase, ¿cierto? Ok, ya vamos a detener la grabación.